Buenos días a todas las personas que se van conectando. Doy la bienvenida. Gracias a las personas que se conectan esta mañana, que nos acompañan en este webinar en el que vamos a hablar sobre cómo utilizar las herramientas de Amazon Web Services y .NET Core para traducir. Para eso tengo a dos personas muy importantes en uno de los proyectos que Pragma ha trabajado como aliado y es el Seller Center de Grupo Éxito. Nos acompaña Astrid Montoya. Ella es analista de negocio de e-commerce de Grupo Éxito, y Esteban Vallejo, quien es desarrollador de backend para Pragma. Entonces, buenos días, Astrid, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Con mucho gusto, ya me puedes ayudar ahí prendiendo la cámara para que nos veamos. Bueno, como les estaba contando, Astrid es analista de e-commerce para Grupo Éxito. Hemos trabajado como aliados con Pragma en un proyecto muy importante y es el Seller Center. Entonces vamos a tener dos miradas muy importantes dentro de este webinar y es Astrid como cliente nos va a contar cuál fue ese reto, cómo lo hemos estado resolviendo, y Esteban, quien ha estado detrás del proyecto y también nos va a hablar sobre esa implementación de toda la traducción. Astrid, te voy a hacer unas preguntas como para que empecemos a entrar en materia y nos vayas contando cómo ha sido toda esta implementación. ¿Listo? Ok, Bueno, primera pregunta. ¿Por qué es importante para el grupo Éxito que sus aplicaciones estén en diferentes idiomas? ok, entonces, es muy importante porque nosotros hoy estamos trabajando en un tema de expansión de marketplace en otros mercados. Entonces, ahí ya tenemos jugadores como que vienen de Estados Unidos, Europa y China. Entonces, es súper trascendental para expandir el portafolio comercial. Obviamente debemos tener una herramienta que le permita a nuestros aliados de otras regiones, pues, interactuar con una solución tecnológica basada en su lengua materna. Yo empecé acá toda regada, pero yo estoy dando por entendido que mucha gente sabe qué es lo del Seller Center. Entonces, ¿quién es mejor que tú? Que le regalemos un poquito, pues introduzcamos a la gente como sobre este proyecto, contémosles un poquito para que tengan el contexto de, pues venga, porque vamos a traducir, porque si bien sabemos que es un proyecto nacional e internacional, esto es lo que ha hecho que busquemos una estrategia de traducción. Entonces, contémosles un Ok. poquitico qué es este proyecto y ya continuamos, ¿te parece? Ok, hace aproximadamente unos 5 años el Grupo Éxito adoptó un canal de negocio que se llama Marketplace, que son los vendedores externos o diferentes a los proveedores que tiene el Grupo Éxito hoy como tal. Son vendedores que tienen el control de sus inventarios, sus precios, su oferta. Y nosotros a través del Seller Center pudimos integrarnos con estos vendedores para el resto de plataformas que tiene el Grupo de Éxito y pues específicamente el e-commerce. Entonces es como que nuestra plataforma back, por decirlo así, como el antes del front, o sea, de éxito.com y carucha.com, pero es una herramienta donde nuestros vendedores pueden tener todo el complemento del negocio. Entonces allí ellos montan el portafolio, interactúan con todos los cambios de su portafolio, montan la oferta del producto, que es precios, inventarios, garantía, promesas de entrega. También ahí en esta plataforma nosotros le entregamos la información de las órdenes de pedidos. Entonces ahí ellos tienen todo el control de los pedidos, pueden atender todo el tema de devoluciones y reclamaciones con nosotros. Entonces ellos ahí en nuestro seller tienen integrado todo el portafolio de servicios que nosotros les prestamos a ellos como nuestros clientes, porque nuestros vendedores externos son nuestros clientes. Entonces, más o menos eso funciona. Y hace más o menos un año incursionamos en el mercado internacional a través de Marketplace Internacional. Entonces, es por eso que nosotros hoy, nuestro seller está apto para hacer todo este tema de traducciones, que es el tema pues, que hoy nos invita a hablar. Entonces, este es como el escenario pues, como general del por qué necesitamos las traducciones. Porque nosotros hoy tenemos vendedores que están en la China, en Europa y en Estados Unidos. Así yo creo que quedamos súper claros. Yo voy a aprovechar para decirles, si ustedes van teniendo preguntas durante el webinar, quieren que ampliemos alguna pregunta de las que yo le voy a hacer a Astrid o más adelante con Esteban,
pueden, en la parte inferior de la pantalla van a encontrar la opción de chat y preguntas y respuestas. Entonces, en el intermedio del webinar yo las voy a estar compartiendo con ellos para que nos cuenten. Listo. Teniendo en cuenta que ya llevan un añito, ¿cierto? Como incursionando con todo el tema del mercado internacional, ¿consideras que los resultados con esta estrategia han sido positivos? Claro que sí. Son positivos porque nuestros vendedores, como les decía ahorita, se sienten muy tranquilos al trabajar con nosotros a través de su idioma materno. Entonces, claro que sí, es súper positiva la experiencia que hemos tenido. ¿Tú crees que es viable replicar esa estrategia con otro tipo de proyectos que vayan saliendo para el grupo de éxito? Claro que sí, y todo depende pues del alcance del proyecto. Cualquier desarrollo que vaya a interactuar con personas de otros países y que hablen en otro idioma, pues sería muy bueno traducirlos. Entonces, las personas, como decía, entre más tranquilas estén trabajando con nosotros bajo su lenguaje, en una herramienta pues que sea amigable para ellos, pues más fácil se van a, pues van a tener negociaciones comerciales con nosotros. Tú nos dices que este proyecto está destinado pues inicialmente como a esos vendedores que trabajan para esos proveedores para Grupo de Éxito, ¿cierto? ¿Cuál Sí. crees que ha sido la percepción para ese cliente final? O sea, dentro de ese proceso, pues sus clientes iniciales vienen siendo esos proveedores, al final hay un cliente final, ¿cierto? Que tiene como una satisfacción sobre este proyecto. ¿Cuál crees que ha sido esa percepción? Simplifica los procesos, porque el idioma pues no puede ser una barrera, ¿cierto? Entonces, al tener estas traducciones en nuestro seller, simplemente vamos a entregarles a nuestros vendedores una simplicidad de procesos a la hora de trabajar con nosotros. Y lo que va a favorecer eso es que vamos a mejorar y vamos a crecer en la confianza que ellos van a depositar en nosotros y mejoramos nuestra imagen como compañía, claro. Súper. Yo quiero aprovechar aquí que Esteban está y que nos cuenten ese momento en que fue como Esteban, si quieres nos ayudas prendiendo cámara, cómo fue cuando Grupo de Éxito llega a Pragma, venga, esto es lo que queremos hacer y cuál fue como esa propuesta que se hizo desde Pragma como aliado. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Eso, ¿me podría repetir un momento la pregunta, por favor, que se me entrecortó? Claro que sí. Cuando Grupo de Éxito llega con esta necesidad puntual y Pragma como aliado, ¿cómo la recibe? ¿Cómo es ese primer paso de, venga, pues esto es lo que necesitamos, cómo vamos a implementar, estas son las herramientas? ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar a dar esa solución? Claro, sí, esto realmente fue un trabajo en equipo, ¿cierto? El equipo de desarrolladores, de back, de front, todos los roles pues que intervienen en este ciclo de desarrollo de software. Nos sentamos a conversar en cómo podríamos darle solución a esta necesidad de grupo de éxito, ¿cierto? Algunas personas ya tenían como cierta luz de pronto de qué se podría hacer. Y una vez pues tuvimos claridad de cuáles eran esos requerimientos que necesitaba el grupo de éxito para traducir el Seller Center, comenzamos a sentarnos, a conversar, a mirar estrategias y finalmente pues se fue consolidando un grupo de ideas que finalmente dieron pues como una solución bastante acertada, que es la que queremos compartirles a ustedes el día de hoy. Súper, en el segundo bloque, que es cuando Esteban ya nos va a contar cómo es toda esa implementación. De hecho, vamos a tener un ejercicio de cómo lo hicimos con Grupo Éxito. Y de pronto, ¿cuáles han sido? Yo quisiera hablar de la parte bella y de la parte no tan bella durante este año de aprendizajes. ¿Cuáles han sido esos? Ya hablamos un poquito de todos esos resultados positivos y de pronto esos obstáculos, no quisiera que no fuera por la palabra, pero es cierto que uno se puede encontrar como cliente y como aliado para la hora de desarrollar un tipo de proyectos de estos. Astrid, no sé si tienes alguna opinión. Ok, de pronto, obviamente la traducción no puede ser tan real como lo que uno quiere. Hay veces que nosotros los colombianos no somos muy coloquiales para hablar, entonces no puede quedar tan fina esa traducción. Eso puede, pues, de pronto tener un impacto. Entonces uno lo que busca ahí es que los usuarios nuestros o nuestro negocio, a la hora también si necesitan darle respuestas a nuestros vendedores que están con otro tipo de lengua, que sean muy concretos a la hora pues como de
de formular sus cuestionamientos. Es como de pronto lo que uno puede ver que implique ahí de cara al lenguaje. Esteban tiene algo ahí para decirnos. Pues realmente sí, como para complementar lo que dice Astrid, la idea es que tanto el negocio como nosotros los desarrolladores llegamos a un acuerdo en, digamos, cuál es el mensaje más adecuado para devolverle a los vendedores, ¿cierto? De tal manera que ellos entiendan completamente qué es lo que nosotros queremos comunicarles, ¿cierto? Entonces, ahí siempre hay una conversación de cuál es el mensaje más ideal, ¿cierto? Para comunicarle determinado mensaje a los vendedores internacionales. Entonces siempre hay como esa conversación y finalmente pues se van definiendo pues como las traducciones más acertadas posibles para que haya un buen entendimiento entre ambas partes. Súper. Por acá nos están haciendo una pregunta muy interesante y creo que eso nos hizo reinventar, que fue la palabra de moda, a todos. Natalia Martínez nos dice, ¿cuáles fueron los retos y cómo los afrontaron en el trabajo remoto para trabajar de forma integrada y alineada? Sí, bueno, en la parte técnica, nosotros digamos que nos agendamos con unos horarios y unas reuniones como si estuviéramos presenciales, es decir, no cambiamos nuestros horarios ni nada, sino que digamos en las planeaciones de los ciclos de desarrollo, en los sprint, agendamos una serie de reuniones, seguimos la misma metodología, simplemente cambiamos ese canal de comunicación, ¿cierto? Que en ocasiones puede fallar, ¿cierto? Tiende a fallar mucho más que la presencialidad. Entonces, digamos, en esos casos, si nosotros sabemos que va a fallar, porque sabemos que hay, por ejemplo, agendada un arreglo de red o algo así, avisamos pues con el tiempo suficiente como para que todos estén enterados de que nos falta una persona, ¿cierto? También en nuestras reuniones diarias, lo que llamamos el daily, nosotros si tenemos algún inconveniente de red, pues si por un medio no podemos, comunicamos cómo vamos por otro medio, ¿cierto? Bien sea en un chat interno, un grupo de WhatsApp interno del trabajo, ¿cierto? Si no nos podemos reunir de manera virtual, pues por estos canales como Hangouts, Teams, Zoom, etcétera. Entonces, realmente es un ejercicio de comunicación, tal vez la comunicación más bien ha incrementado, ¿cierto? Porque ya no hay un lenguaje con el rostro siempre, no siempre se puede transmitir video, etcétera. Entonces, saber comunicar muy bien las ideas es algo muy importante en la virtualidad. Súper. Astrid desde Grupo Éxito nos quiere contar cómo fue esa experiencia. Bueno, ha sido porque todavía seguimos en ella. Al principio, pues como decía Esteban, adaptarse pues también nos costó, pero nosotros que estamos tan involucrados con el tema, pues como de interactuar con el tema online, no nos costó tanto, ¿cierto? No nos costó tanto y utilizamos herramientas de comunicación y muchas herramientas que nos permitieron pues seguirnos comunicando y darnos a entender pues como las necesidades y los sueños que queremos a través del proyecto. Entonces, realmente ha sido un trabajo de muy buena comunicación y cuando no nos quedan las cosas claras, pues seguimos intentando hasta lograrlo y bueno, nos hemos adaptado. Súper. Por acá nos hacen otra pregunta. Aquí Eduard Doria nos dice, ¿hubo algún tipo de entrenamiento particular para el motor de lenguaje? Esteban, yo creo que me puede ayudar ahí. Sí, ahorita vamos a ver exactamente cuál aspecto de la traducción fue el que nosotros abordamos, porque si bien existe una traducción de interfaz gráfica de usuario, por ejemplo, desde front también hay una traducción por parte de back, que es la que vamos a profundizar el día de hoy. Y si bien existe un tipo de contenido
que es estático, también hay otro tipo de contenido que es dinámico y enseguida pues que comencemos en materia, veremos exactamente cuál de todas esas partes es la que compartiremos el día de hoy, porque la traducción es un proceso que aborda diferentes aspectos. En términos de entrenamiento, nosotros no utilizamos un entrenamiento en procesamiento de lenguaje ni nada por el estilo en el momento. Los alcances del proyecto dieron como una visión suficientemente precisa para nosotros tomar ciertas decisiones como traducción de contenido estático y otra aproximación muy diferente que tal vez en un webinar posterior les compartamos, que es traducción de contenido dinámico. Entonces, sí, realmente en términos de entrenamiento, procesamiento del lenguaje, no tenemos una implementación porque no es requerida en el momento, ¿cierto? Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Listo, yo creo que entonces Edward nos puede confirmar si le quedó claro. Igual yo creo que podemos empezar, porque ya están empezando a preguntar cosas muy técnicas, creo que podemos dar inicio a la parte de Esteban y durante el webinar pueden seguir haciendo sus preguntas. Igual Astrid nos va a seguir acompañando por si tienen alguna pregunta pues desde el tema de negocio. Entonces, Esteban, somos todos tuyos. Yo voy a hacer como una pequeña introducción de los temas que vamos a tocar. Y vamos a hablar sobre la estrategia de traducción de contenido estático, gestión de traducciones de DynamoDB, cómo podemos utilizar la base de datos que proporciona Amazon Web Services para centralizar y administrar todo el contenido traducido. Y además vamos a realizar la implementación de traducciones en Web API y AWS Lambda. Entonces, ya saben, si tienen preguntas, Esteban es desarrollador en Pragma y él lleva 2 añitos trabajando con Seller Center de Grupo de Éxito, entonces más que nadie ha conocido cómo es este proceso y ya saben que si tienen también preguntas para Astrid, que nos acompaña directamente desde Grupo de Éxito, pues es una oportunidad interesante. Si quieres, Visualizan. si quieres lo pones en la diapositiva anterior para que le recordemos como esos 6 bloques en los que vamos a dividir esta charla, para que ellos se vayan preparando si tienen preguntas. Entonces vamos a empezar con contenido estático del backend, después vamos a hablar sobre estrategia de traducción, estructura para tabla de traducciones, configuración para aplicación ASP.NET Core, configuración para aplicación AWS Lambda y por último configuración de API Gateway. Así que Esteban, somos todos tuyos. Listo, buenos días a todos nuevamente. A continuación vamos a dar comienzo entonces a este webinar con una pregunta que les va a compartir Margarita, ¿qué es contenido estático para ustedes? Listo, Esteban. La gente piensa que contenido estático es contenido definido por el negocio que permanece inmutable. Muy Sin bien, cambiar. sí. Exactamente, y quizás, qué bueno que no contestaron la B y la C, digamos que son más un complemento, pero la definición de la D es un poco más precisa, ¿cierto? Entonces, ya con esta respuesta que tienen ustedes, más o menos vamos viendo hacia dónde está dirigido este webinar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces resulta que el contenido estático de una aplicación, desde una perspectiva del backend, que es lo que vamos a abordar, corresponde a un contenido que permanece inmutable desde que fue creado. ¿Por quién? Muy probablemente por el negocio, ¿cierto? Eh, para este webinar, el contenido estático, ¿de qué tipo es? Es de tipo de texto para poder traducirlo, ¿cierto? También hay contenido estático de imágenes, ¿cierto? Es decir, el negocio puede poner una imagen y esa imagen va a permanecer así y no va a ser editable por nadie más y es un complemento, una, un mensaje, ¿cierto? Un banner que siempre está en la aplicación y seguirá siendo el mismo. No tiene ningún tipo de interacción en términos de edición por parte de el usuario final, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ejemplos de contenido estático. Vamos a hablar de ejemplos de contenido estático en el backend. Un primer ejemplo
Es un mensaje de confirmación, el típico cuadrito de diálogo que nos dice si una operación que realizamos en la plataforma fue exitosa. Entonces, digamos que yo tengo una farmacia, ¿cierto? Y esa farmacia tiene un inventario de productos y yo lo que estoy haciendo es una actualización de inventario. Entonces yo le doy clic en el botón actualizar inventario y estoy esperando una respuesta de confirmación del sistema para yo saber si ocurrió un error o si fue exitosa, ¿cierto? Esa ejecución. Entonces, esa es la típica ventanita o cuadrito de diálogo, perdón, que tiene un mensaje de confirmación. También tenemos los mensajes de error, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos salgan en diferentes idiomas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ocurrió un error interno, ¿cierto? A veces los mensajes son un poco genéricos, otras veces son más explícitos para que el usuario sepa qué hacer después, ¿cierto? Y eso hace parte, pues, como de las conversaciones que se tienen entre los desarrolladores y el negocio, ¿cierto? Hasta qué punto le queremos comunicar al usuario qué es lo que debía hacer ante este mensaje de error, o si el mensaje de error es tan técnico que de pronto decidimos poner un mensaje mucho más general, ¿cierto? Y ya después se atenderá la persona por soporte técnico, ¿cierto? Otros contenidos estáticos, por ejemplo, los encabezados de informes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí em, este encabezado medicamento, ¿cierto? Este encabezado precio, unidades disponibles, ¿cierto? Entonces, este contenido siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Es estático. Y nosotros lo que haríamos a nivel de backend es decirle, bueno, en qué idioma está esperando la persona que está interactuando con la plataforma que le devolvamos este informe en español, en inglés, en italiano, en francés, ¿cierto? Entonces nosotros entramos a traducir este tipo de contenido. Otro tipo de contenido que estático que se puede traducir, por ejemplo, cuando nosotros estamos devolviendo un arreglo de objetos, por ejemplo, estamos devolviendo una lista de medicamentos para la fiebre, ¿cierto? Entonces, en ese listado tenemos ciertos campos que la persona quiere visualizar en su idioma, ¿cierto? Un ejemplo de campos de objetos con texto fijo, por ejemplo, unidades de tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la promesa de entrega, si va a ser en días, en meses, incluso años, ¿cierto? Entonces, este contenido de este campo, de este objeto, es susceptible de ser traducido. Y entonces, la idea es compartir con ustedes un mecanismo mediante el cual podemos hacer esta traducción, podemos tener una estrategia de traducción eficaz para todo este tipo de contenido estático, ¿cierto? Entonces, ¿en qué va a consistir esta estrategia de traducción? En utilizar 4 herramientas de Amazon Web Service. Las dos principales van a ser DynamoDB y API Gateway. Y lo que es Lambda y SS, lo único que van a hacer es almacenar, ¿cierto? Esa solución y permitir que se ejecute, ¿cierto? En la nube. Entonces, en primer lugar, es utilizar DynamoDB como base de datos para centralizar las traducciones de texto en múltiples idiomas. Y en segundo lugar, utilizar API Gateway para identificar el idioma en el que se encuentra la aplicación, ¿cierto? Entonces, mediante esta herramienta API Gateway, vamos a configurarla de tal manera que nosotros siempre sepamos cuál es el idioma en el que se está esperando que se devuelvan, ¿cierto? Las respuestas a las solicitudes de diferentes operaciones dentro de la plataforma. Esta es una arquitectura muy general, pero es muy efectiva al momento de explicar cuál es esa estrategia de traducción, ¿cierto? Entonces, esa estrategia de traducción lo que consiste en que hay un cliente que genera una serie de peticiones que pasan por el sistema de Amazon Web Services API Gateway, y lo que va a permitir API Gateway es servir de puente entre estas solicitudes entrantes y
permitir que salgan hacia uno de estos dos sistemas, ¿cierto? Por ejemplo, una Lambda en Amazon o una solución, por ejemplo, en un Fargate, ¿cierto? Ambas van a tener un acceso a DynamoDB en donde estarán centralizadas todos los mensajes y las traducciones. Y aquí es importante comentar algo. Si nuestra aplicación no es multilingüe, pero queremos tener un sitio en el cual administrar de manera centralizada, de manera eficaz, todos los mensajes de nuestros microservicios, es una buena opción que se centralicen en una tabla en DynamoDB. Y si en un futuro se quiere que esa traducción que solamente, que esa aplicación, perdón, que teníamos solamente en español, pase a estar en otros idiomas, entonces ya tendremos, ¿cierto?, la infraestructura, la estrategia necesaria para incluir idiomas de una manera mucho más sencilla. Entonces, vamos acá y hablemos de las ventajas de la traducción. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tenemos con esta estrategia de traducción que vamos a profundizar en las diapositivas siguientes? En primer lugar, una administración centralizada de los mensajes y sus múltiples traducciones mediante Dynamo, ¿cierto? Que no se requiere desplegar nuevamente para incluir un nuevo idioma o un ajuste en un mensaje y sus correspondientes traducciones. Eh, que las consultas son eficientes al momento de realizarlas a base de datos debido a una segmentación de mensajes por microservicios. En cuarto lugar, tenemos una reducción de peticiones a base de datos utilizando un patrón singleton. En quinto lugar, tenemos una escalabilidad por las bondades que nos ofrece DynamoDB y su adecuado diseño de tabla. Y finalmente, un código más limpio, sin mensajes fijos o quemados, como los llamamos, en un solo idioma dentro del proyecto. Entonces, los proyectos van a estar, digamos, libres de todos esos textos, bien sean cortos o largos, dentro del código como tal, sino que lo que van a es a delegarle a Dynamo ese almacenamiento y ellos simplemente se dedicarán a consultar de acuerdo con el idioma esos mensajes. Margarita, bueno, vamos a hacer otra pregunta para aquellas personas que previamente de pronto conocen DynamoDB porque creen que DynamoDB es perfecto para almacenar los mensajes y las traducciones. Listo. Ahí ya tienen la opción para votar. Hay tres opciones: por su gran capacidad de almacenamiento, B por su escalabilidad y tiempos de respuesta, y C porque es un servicio totalmente administrado. Ganó la B por su escalabilidad y tiempos de respuesta. Exactamente, muy bien, muy bien. De eso se trata. Y lo vamos a ver, eso ya estoy viendo aquí en la pantalla. Exacto. Muy bien, sí, la respuesta correcta es la B, por su escalabilidad y tiempos de respuesta. Y a continuación vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo comienza nuestra estrategia de traducción? Definiendo una estructura para la tabla de traducciones, ¿cierto? Entonces, esta estructura va a aprovechar las bondades de Amazon. Y aquí les daré entonces una breve introducción a la forma en que trabaja DynamoDB. Y de paso, para darles una invitación. Entonces, en primer lugar, DynamoDB es una base de datos no SQL, una base de datos no relacional, que permite tener comportamientos como el siguiente. Entonces, vamos a tener una tabla, ¿cierto? Con un campo módulo. Este módulo lo que va a representar es uno de los múltiples microservicios que componen la gran aplicación o la gran plataforma que estamos desarrollando. Entonces vamos a retomar el ejemplo de la farmacia. Nosotros tenemos en la farmacia un inventario, unos productos, ¿cierto? Tendremos órdenes, etcétera. Entonces cada una de esas soluciones que están segmentadas
en microservicios, lo que vamos a hacer con ellos es que por cada microservicio, es decir, por cada módulo de nuestra plataforma, vamos a tener un conjunto de traducciones. Y ese conjunto de traducciones se segmenta, se le hace saber a la base de datos que está segmentada por módulo a través de la partition key. La partition key en la tabla de Dynamo lo que nos permite es agrupar un conjunto de registros por un campo, ¿cierto? Que tienen todos en común. Entonces, si yo tengo una serie de traducciones que le corresponden únicamente a inventario, productos no tiene por qué consultarlo, no tiene que tomarse la molestia de tener en memoria RAM esas traducciones porque no va a hacer uso de ellas. Entonces, cuando Dynamo nos permite segmentar información en una partition key a la que vamos a llamar módulo, en la cual van a ir todos esos microservicios, cuando Dynamo nos permite eso, también nos está permitiendo consultarlo de una manera más eficiente al segmentarlo de esa manera, porque le decimos a Dynamo, Dynamo, por favor, estoy en módulo inventario, por favor consúlteme únicamente aquellos registros que están en inventario. Y como Dynamo los almacena de manera continua, ¿cierto? Digamos que estas partition keys son una serie de nodos y en cada nodo entonces iría una partition key. Entonces le decimos, Dynamo, por favor, devuélvanos solamente inventario. Entonces, en el módulo de inventario vamos a tener varias traducciones. ¿Y cómo sabemos en qué idiomas van cada uno? Entonces, tenemos esta primera parte en este campo label. Y en este label lo que vamos a tener es la cultura. Por ejemplo, esto significa español Colombia, esto significa inglés de Estados Unidos, ¿cierto? La cultura, un carácter que nos permita separar esta parte de la otra, en este caso utilizamos este numeral, y un nombre que se le asigna a el mensaje que vamos a ofrecerle o a devolverle, ¿cierto? Al front o a quien se conecte con nosotros por API, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el módulo de inventario dos mensajes que le corresponden únicamente a inventario y el primero está en español, ¿cierto? Entonces nos va a decir actualización de inventario exitosa y en inglés inventory update successful, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a tener segmentado por módulo y también segmentado, ¿cierto? Por cultura o por idioma, ¿cierto? Entonces de esta manera cuando consultamos productos va a ser la misma historia, ¿cierto? Ahora, luego de esta explicación, ¿de pronto tienen alguna pregunta referente a la utilización de DynamoDB? Más adelante miraremos código para profundizar. Esteban, aquí hay varias preguntas, entonces yo creo que las podemos ir resolviendo porque igual pues, son parte de esta primera parte, perdón la redundancia. Aquí nos preguntan, ¿esto afecta el contenido estático almacenado en S3 para manejarlo en CloudFront? Ok, como vemos acá, S3 no está contemplado dentro de la estrategia de traducción porque lo que tenemos son esos ejemplos que daba aquí anteriormente, ¿cierto? Eso se presta para esto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos almacenar un conjunto de mensajes, ¿cierto? O de encabezados o de valores para campos, pero no tenemos dentro de nuestra estrategia un almacenamiento, por ejemplo, de texto en S3. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos un texto tan largo que de pronto no se pueda almacenar en Dynamo, no sea práctico, ¿cierto? Entonces ya sería otra estrategia muy diferente de que nosotros vayamos por el archivo, extraigamos de, por ejemplo, un documento .docs, ¿cierto? O .txt el texto, tomemos ese texto y de alguna manera le pongamos una etiqueta que nos permita diferenciar el texto en español del texto en inglés. Entonces, realmente el almacenamiento
para esta estrategia de traducción en S3 no está contemplado, porque son mensajes que en general son muy cortos, pero que son mensajes que le ayudan al usuario final a verificar si las operaciones que está haciendo dentro de la plataforma fueron exitosas, hubo errores, o también para recibir pues reportes en el idioma de su preferencia. Entonces, digamos que en S3 no tenemos la necesidad por el momento de tener archivos largos de texto que luego pasemos a traducir. No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Listo, por acá nos preguntan, esperemos pues que nos confirme, igual es la misma persona, Edward Doria. Nos pregunta, ¿se puede utilizar los Edge Location? Los Edge Location. Sí. La verdad no conozco los Edge Location, qué función cumplen o si de pronto me podría ampliar un poco más la pregunta porque no los conozco. Hay un sistema en .NET Core que nos permite almacenar, ¿cierto? Varios mensajes. No sé si se refiere a esta utilidad. Listo, entonces esperemos que Edward nos complete un poquito más la pregunta y él nos deja otra y es ¿cuánto tiempo aumenta la latencia, perdón, de las peticiones? Claro, bueno, las peticiones en general son bastante rápidas y ahorita vamos a explicarles una estrategia que tenemos para reducir la cantidad de peticiones a Dynamo. De tal manera que se realice una sola petición a Dynamo solamente con las traducciones que le competen y de ahí en adelante sea el mismo back quien seleccione de esa lista de todas las traducciones en los diferentes idiomas cuál es la que interesa, pero nunca hemos experimentado demoras en los tiempos de respuesta en el proceso de traducción, precisamente por las bondades de Amazon. Número concreto de latencia o del retraso, no lo hemos medido porque no hemos tenido la necesidad, dado que hay un muy buen comportamiento por parte de la plataforma. Quizás para webinar siguiente que analicemos de pronto rendimientos de este tipo de estrategia, podría proporcionarle el dato, pero de momento no lo hemos tomado porque no hemos tenido pues como esa necesidad. Pero sí que los tiempos de respuesta son bastante rápidos. Bueno, entonces Perdón, Esteban, continuemos. Claro. aquí Edward nos dice, Edge Locations permiten almacenar información estática de los sitios web en diferentes regiones, disminuyendo la latencia de las peticiones en otras ubicaciones geográficas. Ah, súper bien, sí. Ah, ok. Sí, es una herramienta pues que me suena interesante, sin embargo, pues no fue explorada al momento de ofrecerle esta solución a Grupo Éxito. No conozco la herramienta, voy a anotarla como para tenerla en cuenta. Muchas gracias ahí por esa pregunta que se convirtió en aporte. Muchas gracias. Continuamos. Sí, si quieres seguimos y ahorita seguimos leyendo más preguntas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, la primera parte fue cómo configurar Dynamo. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, vamos a ir a Dynamo. Voy a bajar un poquito acá. Vamos a ir a nuestra consola de Amazon Web Services. Vamos a ir a servicios, buscamos DynamoDB. Yo lo tengo por aquí en favoritos. Y lo que hacemos es esto, básicamente tener una tabla. Aquí en la información vamos a ver que el nombre de la tabla es Depth Term Translation, ¿cierto? Depth porque es un prefijo, porque vamos a estar como en un modo de desarrollo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra clave de partición? El módulo, ¿cierto? Y nuestra clave de ordenación es el label, ¿sí? ¿Cómo se vería en Dynamo? Pues veríamos una lista de registros. Entonces aquí vemos inventario, inventario, inventario y algo muy importante que es el módulo transversal. ¿Qué es el módulo transversal? Es la estrategia que nosotros tenemos para tener los mensajes y sus traducciones de tal manera
que estas traducciones sean compartidas por todos los microservicios, es decir, son mensajes tan genéricos y tan frecuentes y que se comparten entre tantos microservicios que vale la pena agruparlos únicamente en un módulo que llamamos transversal. ¿Sí? Y en este módulo transversal tenemos todo tipo de mensajes. Entonces, ¿cómo sucede esto? Entonces ya vamos a entrar en materia, vamos a ver a nivel de código cómo tenemos esta estrategia. Entonces, vamos a buscar, lo primero que vamos a hacer es tener un repositorio en donde vamos a establecer cuáles son esas consultas que nosotros necesitamos. Entonces, lo primero es que vamos a crear una clase y esta clase se va a llamar Instance Term Translation y lo que va a tener es una propiedad estática que vamos a llamar instancia. Porque vamos a tener una propiedad como esta. Esta es justamente la estrategia que nos va a permitir reducir el número de peticiones a Dynamo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una lógica que nos permita averiguar si nuestra instancia es nula, es decir, si está vacía. Cuando realicemos la petición, vamos a llenarla únicamente con todos los términos por módulo que nos interesa. Si ya está llena, entonces simplemente retorna esa instancia que ya está llena. De tal manera que si nosotros tenemos una aplicación de tipo web corriendo en un Fargate, estas traducciones van a estar permanentemente en la memoria del recurso donde lo tenemos almacenado. Entonces ya no habrá necesidad de ir a consultar nuevamente a Dynamo, ¿cierto? El conjunto de traducciones que es de nuestro interés porque ya hubo una primera vez en donde en esta instancia se llenó la información que necesitamos que únicamente le compete a ese módulo. Entonces, cuando vemos todos los términos por módulo, lo que tenemos aquí es una lista de objetos Term Translation. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si bien este webinar les muestra el código como para que lo comprendan un poco mejor cómo se implementa la estrategia, al final del webinar compartiremos con ustedes justamente el repositorio donde se encuentra este ejemplo, ¿sí? Creado específicamente para este webinar, de tal manera que ustedes puedan interactuar y revisar este video que quedará grabado para que puedan comprender mejor a nivel de código cuál es esta estrategia que nosotros tenemos. Entonces, cuando obtenemos todos los términos por módulo, vamos a definir en una lista que nos interesa el inventario y los transversales, ¿cierto? Entonces, en cada módulo siempre vamos a decir cuál es el nombre de nuestro módulo y el componente transversal. Y una vez se agregan estas condiciones al objeto query filter de DynamoDB, lo que hacemos es una petición a Dynamo mandándole estos filtros. Y entonces el Dynamo lo que va a hacer es ir a buscar en la partition key inventory y en la partition key transversal, va a acumular, ¿cierto? Dentro de esta lógica lo que va a hacer es un do while para ir acumulando cada una de esos resultados hasta que ya la búsqueda esté finalizada y lo que nos devuelve es el total de resultados que coinciden con esos criterios que nosotros especificamos. ¿Por qué hacemos un do while? Porque Dynamo devuelve como máximo 1 mega de datos por petición. Entonces, si nosotros tenemos tantas traducciones que en una sola petición no nos la alcanza a devolver, nosotros debemos decirle, persista por favor hasta que la búsqueda haya terminado y me haya devuelto toda la partition key del módulo que nosotros estamos utilizando. Entonces, por eso es esta lógica en este método get term translation by filter. Entonces, devolvámonos a donde lo estábamos llamando. Entonces, una vez tenemos estos términos, lo que vamos a hacer es devolverlos. O sea, si tenemos elementos, vamos a devolverlos.
Aquí nos vamos a devolver al sitio donde los estamos llamando. Entonces, como ya tenemos esta instancia, de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tener una serie de peticiones que nos van a permitir, por ejemplo, vamos a la lógica de la aplicación. Entonces vamos aquí a este módulo de dominio, servicio de inventario. Entonces tenemos nuestra clase de inventario donde va a ir toda nuestra lógica de negocio y vamos a simular que tenemos un método actualizar stock, ¿cierto? Entonces vamos a recibir una lista de inventarios a actualizar. Supongamos que contienen, no sé, la ID de la oferta y cuánto es ese stock que queremos actualizar. Y entonces lo que vamos a verificar es si nuestro modelo no es válido, vamos a devolver un error. Y si es válido, pues entonces actualizamos el stock y si no hay errores, vamos a devolver determinado error. Entonces supongamos que nos llegó nuestra petición, ¿cierto? Comenzamos a mirar, por ejemplo, que el stock no sea negativo, ¿cierto? No admitimos stocks negativos, solamente cero. Entonces, si el stock es negativo, a nuestro modelo de respuesta vamos a adicionarle un error. Y ese error tiene un campo message en donde, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí comienza el proceso de traducción. Entonces, tenemos un Translation Domain Service que nos va a centralizar toda la lógica de traducciones, que va a tener un método getTranslationTerm, y lo que le vamos a entregar es aquel mensaje que nosotros tenemos aquí en Dynamo. Por ejemplo, este, ¿cierto? Le vamos a decir cuál es el nombre de ese mensaje y él ya sabe que únicamente va a consultar este label en la partition key inventory y en el idioma que nosotros capturemos a través de API Gateway. Entonces, vamos a entrar al método y vamos a ver cuál es la lógica. Resulta que en nuestro hilo actual hay un current culture y ese current culture lo que tiene es la información de esta primera parte. Inglés Estados Unidos, español Colombia o francés Francia, etc. Entonces, lo que él hace es determinar de manera automática en nuestra aplicación, web API, cuál es esa cultura que nos está llegando. ¿A través de quién? A través de API Gateway. Entonces, detecta cuál es esa cultura, concatena la cultura con el label y como ya se realizó una petición anterior o si esta es la primera petición, va a ir a consultar una única vez a Dynamo y le va a decir, por favor, de todas las traducciones que solo me competen a mí como inventario, por favor, tráigame esta combinación, cultura y label. ¿Sí? Entonces, si hay elementos, entonces yo devuelvo el mensaje en la cultura que le corresponde, que es en la cultura en la cual me están realizando la petición. Y si no, entonces yo establezco un comportamiento default, ¿cierto? En donde voy a decir que si no tengo la traducción de eso, la voy a devolver, por lo menos en español. Por eso aquí está de esta manera. Entonces, si no, por favor, tráigame entonces la que haya en español. ¿Cómo configuramos eso en una aplicación? Entonces, tenemos dos tipos de aplicaciones. Tenemos una aplicación de tipo Lambda y tenemos una aplicación de tipo Web API, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la aplicación de tipo Web API, nosotros lo que hacemos uso es de una herramienta que nos permite definir cuáles son nuestras culturas soportadas, que es que es de lo que se encarga esta clase de Definition Culture. Y aquí en este método de Define Culture vamos a especificar cómo se comportan cuestiones de la cultura, ya no tanto el idioma, sino cuestiones de la cultura. Entonces, como sabemos, hay algunos mensajes que hay algunos países que tienen separador de decimal coma, separador de decimal punto. Entonces, nosotros estandarizamos cómo vamos a manejar estos asuntos culturales a través de esta clase Definition Culture y su método Define Culture. Una vez tenemos las culturas definidas en la clase Startup,
definimos un Request Localization Option. ¿Esto qué nos va a permitir? Decirnos cuál es nuestra cultura default y cuáles son nuestras culturas soportadas que fueron definidas acá previamente. Entonces ya con eso él está preparado para detectar de manera automática desde que llega la petición y pasa por el controlador cuál es esa cultura que nos está llegando. Y una vez hecho esto, entonces definimos el hilo actual, ¿cierto? Con nuestra cultura default, que va a ser, por ejemplo, Español Colombia. Con esto únicamente es suficiente para que .NET detecte de manera automática cuál va a ser esa cultura que nos está llegando. Entonces ustedes se preguntarán cómo nos llega esa cultura. Esa cultura, si aquí tenemos nuestra petición update stock, siempre vamos a exigir que nos llegue como un query string este parámetro culture. Y en ese culture nos va a ir el idioma. Entonces, por ejemplo, el frontend nos va a mandar, nos va a cambiar en la petición que nos haga esto en función del idioma que en la interfaz gráfica de usuario tenga seleccionada el usuario de la plataforma. Entonces, al exigir esto, siempre nos va a detectar de manera automática en qué idioma están esperando las respuestas. Sigamos acá con la presentación. Entonces, ¿cuáles son estos pasos para resumirlos? Crear una clase definition culture. Aquí definimos los idiomas. Luego, utilizamos use request localization en la clase startup.cs del proyecto para detectar la cultura que llega desde el request. Luego tenemos un term translation repository que es el que se va a conectar con Dynamo y nos va a realizar las peticiones, ¿cierto? Y finalmente un Translation Domain Service que aquí vamos a centralizar la lógica para realizar la traducción, ¿cierto? Y a esta clase la que vamos a llamar cada vez que necesitamos obtener un término de traducción. ¿Qué diferencia tenemos con Lambda respecto a esto que les acabo de compartir? Que el paso número 2 no se realiza porque en una aplicación de tipo Lambda no funciona ese use request localization. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como paso adicional? Vamos a ir a Lambda, a la solución en Lambda. Colapsemos acá y vamos a la clase function, ¿cierto? Aquí tenemos una Lambda. Y lo que recibimos es un API Gateway Proxy Request, ¿sí? Porque nuestros requests nos están llegando desde un API Gateway. Y a este request lo que vamos a hacer es definirle la cultura. Entonces, con este método define culture, lo que vamos a hacer es extraer de este request cuáles son sus query string parameters y con esto vamos a identificar cuál es ese query string que tiene la palabra culture. ¿Para qué? Para extraer ese valor que les mostró acá. ¿Sí? Francés, español, inglés. Con eso ya sabemos cuál es esa cultura e inmediatamente se la asignamos al hilo actual, cuál va a ser nuestro current culture, ¿sí? Entonces esa sería nuestra manera de extraer de manera manual cuál sería ese idioma en el que vienen las peticiones. ¿Sí? En su lugar, creamos este define culture en nuestra clase function.cs. Ahora, ¿cómo se configura el API Gateway? Listo. Entonces, ¿qué pasa? En API Gateway, nosotros debemos decirle que en el método request genere un query string parameter llamado culture y que es obligatorio, ¿sí? Y en el integration request vamos a decirle culture y le vamos a decir que lo mapeamos desde method.request.queryString.culture. ¿Cómo es esto? Ya se los comparto. Entonces vamos a ir a API Gateway.
Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con nuestra lambda. Entonces creamos un API Gateway que va a tener esta estructura, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos acá el patrón command. Dependiendo del comando que nos llegue, entonces ya vamos a saber qué tipo de petición vamos a realizar. Y acá, en la solicitud del método, vemos que hay un campo que se llama parámetros de cadena de consulta. Esto en español, en la imagen que les compartí también está en inglés. ¿Cuál es el nombre de ese parámetro? Culture, y es obligatorio. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta zona de acá. Y en esta otra zona de acá, la solicitud de integración, como es una lambda, no necesitamos ese paso adicional. Listo. ¿Cómo se ve en la de Web API? Entonces, vamos acá. Inventory Web API. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Tenemos nuestro método. Vamos a la solicitud de método. Y aquí en los query string definimos culture. Decimos que es obligatorio. Y aquí en la solicitud de integración también ponemos el parámetro culture. Y le definimos que está mapeado desde method.request.queryString.culture. Eso hace que toda petición que llegue a API Gateway exija que tenga este pedacito, culture, para identificar el idioma. Listo. Hasta ahorita, preguntas. Me imagino que deben haber varias. Por aquí hay una de Daniel Rivera. Si por alguna razón se necesita modificar un mensaje, las traducciones del mensaje a los demás idiomas disponibles es manual. Claro, entonces, nosotros vamos supongamos que vamos a ir a buscar un mensaje y le vamos a cambiar las traducciones. Entonces vamos aquí a DynamoDB. ¿Cierto? Aquí tenemos los elementos y supongamos que queremos buscar este, ¿cierto? Sabemos cómo se llama porque en el código vimos que aquí. Entonces vamos a hacer una consulta y esta consulta va a ser en el módulo que inventario. Y vamos a decir que vamos a cambiar la de inglés, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que comienza por en os. Entonces me trajo esta. Entonces se procede a cambiarla manual si tenemos poquitas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos muchas? Eso es un complemento a la solución que incluso lo hemos llegado a trabajar para cargarlas de manera masiva, solo que para los alcances de este webinar no lo estamos compartiendo, que es que la solución consiste en, tenemos una tablita en Excel. Ahí definimos las traducciones, ¿cierto? Definimos cuáles son esas partition key, cuáles son esos mensajes. Y la aplicación, la pequeña aplicación lo que hace es ir a tomar esa información del Excel, se conecta con Dynamo y va y carga creando nuevos términos o bien carga reemplazando esos términos. Entonces, eso se puede administrar fácilmente desde un Excel que luego el sistema vaya, lo lea y se comunique con Dynamo, bien sea para crear o para actualizar. Entonces, sí, o sea, esa sería la manera de administrarlo. Si yo quiero cambiar algo puntual solamente en unos cuantos idiomas, puedo hacerlo desde acá, desde Dynamo. Pero si es de manera masiva, pues entonces habrá que estructurar un documento de Excel y luego ir a leerlo, ¿cierto? Pero eso es una solución adicional, ¿cierto? ¿Qué más preguntas tienen?
Por aquí hay otra. Perdón, sí. ¿Cómo Pragma se integra con Amazon en el desarrollo del proyecto? Nos gustaría entender el soporte que brinda Amazon. El soporte que brinda Amazon, pues bueno, realmente el éxito es quien establece la comunicación con Amazon, ¿cierto? Desde allá ellos se comunican con Amazon, ellos tienen un plan. Ese plan, hay varios planes, no sé en este momento cuál es el plan que tiene éxito, pero sí que hay planes en donde pues el soporte se da de manera muy rápida y hay otra capa más básica en donde de pronto las dificultades presentadas tardan más. La verdad en este momento no tengo esa información como para compartirles de qué tipo de planes tiene el grupo de éxito ni nada por el estilo. Nosotros somos usuarios dentro de esa plataforma que tiene contratada cierto éxito con Amazon. Ok, entonces, repasando, exactamente, ya no falta nada más. Vamos a hacer una prueba, ¿cierto? Vamos a ir a Lambda. Entonces partimos del supuesto de que nuestra aplicación Lambda ya se encuentra desplegada, ¿cierto? Entonces, vamos a probar. Vamos acá a la pestaña de probar. Incluso creo que no, incluso creo que es mucho más fácil hacerlo desde acá, desde API Gateway. Vamos a ir más bien a API Gateway. Vamos a ir a el endpoint de la Lambda. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos lista esta configuración sencilla de decirle cuál es el query string, nosotros podemos realizar una prueba. Aquí le damos aquí en prueba, le vamos a decir que el método que va a ejecutar es update stock. Aquí en cadenas de consulta, entonces, de nuevo, culture igual a, por ejemplo, inglés Estados Unidos, ¿cierto? No tenemos ningún tipo de encabezado. Y aquí en el cuerpo de la solicitud vamos a tomar una petición que es una lista de diferentes actualizaciones de stock que vamos a hacer. Entonces, ponemos aquí en el cuerpo de la solicitud esto y le decimos pruebas. Entonces, aquí esto es lo que el back le devuelve al front o a quien se conecte por API con nosotros. Esta es la estructura y vemos acá que el message dice inventory update successful. ¿Sí? Si nosotros le dijéramos español Colombia, actualización de inventario exitosa. Y así en los N idiomas que queramos agregar. En los N idiomas que queramos agregar, vamos a recibir un mensaje diferente dependiendo de esa cultura. Es lo mismo que si lo hiciéramos pues desde acá, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a realizar ya no por prueba, sino como una petición real. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá, le decimos acciones, implementamos el API, ¿cierto? Aquí pasa a etapas y aquí en etapas vamos a ver para este método post esta URL, ¿cierto? La copiamos, vamos a Postman, la pegamos, ¿cierto? Entonces aquí le decimos /dev /update stock, ¿cierto? Este dev es ese dev que tenemos aquí. Este CMD es reemplazado por el método update stock. Y siempre de manera obligatoria vamos a mandarle esa cultura. Entonces, cuando nosotros mandamos la petición, es lo que nos va a devolver es el mensaje en el idioma. Porque esto nos sirve para encabezados.
porque cuando nosotros estemos construyendo el XLSX dentro de nuestra lógica, lo único que vamos a decir es encabezados. Ah, muy bien. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, en Inventory Domain Service. Primer encabezado, Get Translation Term. ¿Qué término? Ah, encabezado, por ejemplo, edad. Entonces, aquí, dependiendo de la cultura, que ya está en el hilo de ejecución determinada por la petición que recibió nuestra solución, va a devolver, va a ir a Dynamo, va a ir a consultar una sola vez, y si ya fue consultada previamente, tiene la información en memoria, y lo único que va a hacer es filtrar cuál es ese término para la cultura que se encuentra activa en ese hilo de ejecución. Antes de finalizar, quiero darle los créditos a mis compañeros, César Herrera, Raúl Vergara, Joana Montoya, Claudia Barrera, Calen Bolaños, Jonathan Sánchez, Luis Vela y Ignori Pérez, que son todas aquellas personas que hemos participado en esa estrategia de traducción y que ha permitido pues que se implemente de manera exitosa en el proyecto del Seller Center para la satisfacción de nuestros usuarios finales. No sé qué pregunta adicional tienen, sin embargo yo quisiera compartirles acá. Margarita, ¿les podrías por favor compartirle Claro. estos enlaces a todos para que puedan entrar a ese proyecto en .NET Core que se llama Translation Demo? Está en GitHub, es público. Y también este documento en donde ustedes podrán encontrar toda esa estrategia documentada a manera de tutorial y paso a paso, diciéndonos cómo es esa arquitectura, cómo se estructura la tabla, cuáles son las clases que creamos, ¿cierto? Cuáles son los parámetros que necesitamos, cuál es la lógica para lograr estos resultados, ¿cierto? Básicamente aquí explicamos cada una de las partes que componen ese microservicio inventario que es nuestra demo de traducción. Listo, yo ya por acá, por el chat, les compartí el link. Si quieres, sí, es ese mismo que tú pasaste. Si quieres, dejas de compartir y dejas de compartir pantalla y te voy a leer la última pregunta que tenemos por acá. ¿Listo? Sí, por acá veo que hay más preguntitas. Permítanme, yo dejo de compartir. Por acá, Daniel Rivera nos dice, no es viable al momento de recuperar la cultura para el mensaje, tomar el valor desde la SEP Language en las cabeceras del HTTP request. Sí, sí es viable. Realmente hay varias formas de obtener cuál es esa cultura, ¿cierto? ¿Cuál es esa cultura? Pero, ¿por qué lo pusimos como query string? Porque miremos la facilidad en la que lo configurábamos en API Gateway. Como todo pasa por API Gateway y nosotros tenemos un campo query string que podemos decirle obligatorio, entonces ya eso nos facilita que API Gateway de manera muy pendiente esté de las peticiones y nos permita validar que toda petición que nos llegue a nosotros nos va a llegar sí o sí con esa información. También se puede extraer de las cabeceras, pero cuando estuvimos configurando la aplicación web de .NET Core, lo que nos dimos cuenta es que era mucho más fácil que detectara de manera automática ese contenido a través de los parámetros query string. Es por eso que decidimos hacerlo, pero sí que es posible detectarlo a través de cabeceras en la petición de los header. Listo, súper. Yo no sé si todavía tenemos a Astrid por acá. Es que hasta lo último que supimos, algo pasó con su internet. Qué pena, Eh, claro que sí, acá estoy. bueno, listo. Bueno, ya por acá no tenemos más preguntas. Les quiero agradecer por haber participado y por haber estado conectados este rato con nosotros aprendiendo más
con Esteban y con Astrid. Los quiero invitar para que visiten academiapragma.com. Es un lugar donde tenemos muchos formatos, tenemos ebooks, podcasts, tenemos artículos y tenemos un blog, todo dedicado a contenido sobre transformación digital. Entonces, los invitamos para que nos visiten. En el chat les acabé de compartir el link. Y si tienen preguntas adicionales sobre este webinar, me pueden escribir a mi correo, que es desde donde les llegó la invitación, y yo se la remito a las personas pues, que nos puedan colaborar con la respuesta. También les recuerdo que dentro de 8 días van a estar recibiendo en sus correos las memorias de este webinar, y les agradezco nuevamente por haberse conectado con nosotros. Gracias, Astrid. Gracias, Esteban. Sí, yo también Gracias por la aprovecho invitación. para invitarlos. Próximamente tendremos otro webinar en donde profundizaremos en cómo utilizar justamente todas esas peticiones a DynamoDB, cómo crear, actualizar, cómo obtener consultas paginadas, ¿cierto? Y en ese momento es cuando van a entender un poco más los detalles de la lógica que les presento acá tanto en el manual escrito como en el webinar que les acabo de presentar. Entonces los invito para que estén pendientes a nuestro próximo webinar para que aprendamos a utilizar de la mejor manera posible DynamoDB. Súper. Astrid, Hola. ya volviste. ¿Todo Sí, bien sí, sí. con el internet? Sí, ya mejoró. Listo, te quería agradecer por acompañarnos, por contarnos un poco sobre este proyecto. Creo que para la gente es muy importante, más cuando hablamos de marcas como Grupo Éxito, ¿cierto? Y conocer qué están haciendo detrás, porque uno al final como cliente final ve ese otro tipo de resultados y es lo que ustedes están haciendo y hemos trabajado como alianza con Pragma para todos sus proveedores a un público que es nacional e internacional. De verdad que creo que es de gran beneficio pues para todas las personas que se conectaron. Tuvimos 63 personas conectadas aprendiendo, entonces les agradecemos su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Muchas gracias por ese conocimiento, impartirlo en este espacio. Y seguro que sí, esa alianza con Pragma ha sido enriquecedora para nosotros como representantes de Marketplace del Grupo Éxito. Qué Muchas bueno, gracias. muchas gracias a ustedes por hacernos parte de esos proyectos. Les deseo feliz resto de día, feliz resto de semana. Un abrazo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego, que Gracias. estén muy bien todos. Chao.